Nos encontramos en el edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Y en el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes y más acuciantes para las sociedades contemporáneas, el tema medioambiental. Para eso, una profesora e investigadora nos hablará de este y de otros temas. Acompáñenos. El agua es el sustento de la vida en la Tierra. Las plantas, los animales y por supuesto los seres humanos dependemos de ella. Su abundancia nos haría pensar que se trata de un recurso inagotable, ya que el preciado líquido cubre casi 3/4 partes de la superficie del planeta. Sin embargo, el 96,5% es agua salada y se distribuye entre los océanos, mientras que apenas el restante 3,5% es agua dulce, que se encuentra en la superficie en forma de ríos y arroyos, a nivel subterráneo en forma de acuíferos naturales y en forma de hielo en los polos y las cimas de las montañas. Se calcula que 1 de cada 6 personas en el mundo se ve afectada por estrés hídrico, lo que significa que no tienen acceso suficiente a agua potable. Y aunque Colombia es considerada una potencia hídrica, puesto que junto con Brasil, Canadá, Congo, Indonesia y Rusia concentra el 60% de los recursos de agua dulce del planeta, esta crisis también nos concierne. La escasez de agua se debe fundamentalmente al crecimiento demográfico, la expansión de las actividades económicas y el inadecuado tratamiento de las aguas residuales y las basuras producidas por los centros urbanos. La degradación de los recursos naturales es otra de las causas de la penuria del vital líquido. La expansión de la frontera agrícola y la destrucción de los bosques ocasionan desequilibrios en los ecosistemas y afectan negativamente el ciclo del agua. A ello se suma el cambio climático que, al aumentar la temperatura de la Tierra, provoca sequías e inundaciones. ¿Qué pueden y deben hacer los gobiernos y las comunidades para paliar esta crisis? ¿De qué modo la academia puede contribuir a encontrar soluciones viables? Y sobre todo, ¿cómo implementar planes de restauración ecológica que garanticen la disponibilidad y la calidad del agua? Para dar respuesta a estas preguntas, hablaremos con nuestra experta invitada. Nora León Rodríguez estudió Geografía y Administración de Empresas. Es maestra en Economía del Medio Ambiente y Recursos y doctora en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Se desempeña como profesora asociada del Departamento de Geografía en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Su especialidad es la economía de los recursos naturales. Profe Nora, gracias por recibirnos aquí en tu oficina, además de la oficina donde también das clase a los estudiantes de posgrado de tu área. Y estamos aquí para que, entre otras cosas, nos cuentes de tu trabajo de investigación y de ese proyecto que se denomina Manos a la Cuenca. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, gracias, profesora. El proyecto casi que se venía gestando desde antes con la comunidad fundamentalmente del municipio de Suezca en 2 veredas, Tenería y Santa Rosita. Pues ya había como un cierto movimiento desde las comunidades y bueno, nosotros ya también en esa trayectoria con grupos de investigación de aquí en la universidad también ya habíamos hecho algunos otros trabajos, pero nos llamaba la atención especialmente en este municipio por la presencia, digamos, de las comunidades y el trabajo que ellas venían realizando. En este municipio de Cundinamarca, en Suezca, ya se están presentando una serie de problemáticas vinculadas al mantenimiento de los ecosistemas, ¿cierto? Sí, un deterioro muy acelerado de la transformación que se está dando en la zona y fundamentalmente por toda la actividad económica que se venía desarrollando o que se viene desarrollando allí. ¿Qué es cuál? Minería de carbón, luego minería de materiales para construcción, luego la presencia de la floricultura, los procesos de ganaderización y obviamente la agricultura. Y a raíz de la presencia de todas esas actividades productivas, los ecosistemas se van atropellando, se van transformando y por supuesto que hay unos cambios profundos de lo que es, digamos, la vegetación nativa.
y empieza a sentirse también el problema del agua en los municipios y en las veredas. Y cuando nos hablas del problema del agua, ¿esto qué es? ¿Escasez, contaminación, maltratamiento del agua? ¿De qué se trata eso? Casi que todo lo que has dicho. De un lado, pues la cantidad de agua, porque es o el agua para las actividades económicas o el agua para las comunidades. Entonces se empieza a observar que la cantidad de agua que llega a los acueductos veredales realmente no es suficiente, pero con un agravante, y es la mala calidad del agua. Porque las actividades económicas se van estableciendo allí sin ningún ordenamiento, sin ninguna lógica que de alguna manera permita pues mantener o proteger el agua. La vegetación se ha transformado, entonces ese ciclo hidrológico que debería resguardarse en un ecosistema no se da, de manera que hay contaminación de aguas también, no solamente por las actividades que yo acabo de señalar, sino también por la floricultura, por el modelo, digamos, de agresivo, tecnológico que incorpora la floricultura, y obviamente las aguas residuales de esa actividad todas van a parar a las aguas superficiales. Y en este caso al río Bogotá. Y a las fuentes, a las microcuencas que también están presentes en la zona, que van escaseando. Ya la gente tampoco tiene agua para pues apropiarla frente a su vivienda, y especialmente los acueductos empiezan a sentir la mella de la poca agua que les llega, pero sobre todo de la mala calidad de las aguas. Y esto que nos contabas en el proyecto de Manos a la Cuenca, nos hablabas de un vínculo con la comunidad. ¿Es la comunidad misma la que hace la demanda de que la universidad haga investigación, haga una intervención? Sí. Yo diría que es la comunidad inicialmente que pensaba que era la Universidad Nacional, pero bueno, porque antes había habido otras aproximaciones de algunos de nuestros estudiantes que también han ido a hacer trabajo de campo, y por supuesto la comunidad dijo, tiene que ser la Universidad Nacional. A ellos les llamaba la atención pensar en cómo ellos podrían trabajar con nosotros. A ellos les llamó la atención que nosotros quisiéramos vincular a las comunidades educativas, a los niños y a los jóvenes, pero también trabajar con los adultos. Y les llamaba también mucho la atención la vinculación, digamos, de particularmente el profesor de biología, el profesor Orlando Vargas, que hace parte de este equipo, porque él iba seguramente a pensar en los temas de restauración, que son fundamentales para pensar en cómo se pueden recuperar algunas de esas áreas, sobre todo pensando en mejorar la calidad de vida de la población, pero sobre todo atado al tema del agua, que es tan central. Y en este proyecto, en este trabajo que hacen, digamos, para quienes no conocemos de cerca el tema, específicamente el proyecto, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo llega allí la universidad? ¿Qué es lo que hace con la comunidad? ¿No? ¿Cuál es la manera en que se encuentran soluciones a todos estos problemas de abastecimiento y de calidad del agua que tú nos mencionabas? Bueno, yo quisiera mencionar a los colegas, porque este es un trabajo de extensión con unos recursos que la universidad nos entregó, pero fundamentalmente para trabajarlos con comunidad. Y bueno, la participación de otras disciplinas que para nosotros son fundamentales. Para poder entender el tema del agua no puede verse solamente desde la perspectiva ingenieril exclusivamente, cuando hay allí unos problemas de fondo en los sistemas productivos, en la forma como se apropian los espacios, en la misma cosmovisión que tiene la población. Entonces el profesor Orlando Vargas, que es un profesor de la Facultad de Ciencias de Biología, una persona que ha trabajado, yo creo que la persona que más sabe de restauración en Colombia, sobre todo ecosistemas estratégicos, y él también vincula a unos estudiantes que van a hacer su investigación allí y que trabajan con las comunidades. Tenemos a la profesora Marta es de la Facultad de Ingeniería, ella maneja como un poco la parte de temas de agua y ha estado como al frente del laboratorio de aguas de aquí de la Facultad de Ingeniería. Tenemos al profesor Héctor, el profesor Héctor también es de Ingeniería y también toca los temas del agua, pero con una salvedad bien interesante, y es que el profesor tiene un doctorado en salud pública, de manera que a él es una de las personas que más le interesa poder mirar de qué forma de pronto la investigación y el trabajo con las comunidades pueda él entregar algunos insumos para mejorar algunos perfiles epidemiológicos, si se quiere, de esas comunidades rurales. Bueno, creo que este era el equipo de base, pero también nos acompañó el profesor Carlos, también de ahí de Ambiental,
nos acompañaba sobre todo porque él era como el codirector de la tesis de 2 chicos del pregrado, que ellos era un poco indagando sobre los temas de los acueductos, le hicieron un acompañamiento impresionante a las comunidades para mirar esa calidad del agua que les llegaba allí. De manera que él, por eso me gusta mencionarlo, porque también estuvo en algunos talleres, y la profesora Consuelo, que es una profesora pensionada de la Facultad de Ingeniería, pero que también fue una colega importantísima porque ella tuvo en sus manos un poco el direccionamiento con la profesora Marta sobre los talleres que se hicieron con los niños y con los jóvenes de algunas escuelas de ahí de las veredas. Quisiera señalar como esa apertura que tuvo la comunidad hacia nosotros. Pero creo que es el sello de la Universidad Nacional. Yo puedo decirlo con toda tranquilidad que si uno no llevara ese sello, la universidad seguramente no podía compartir esos espacios y esas construcciones y esos aprendizajes con las comunidades. Entonces ellos, cuando escuchan la Universidad Nacional, abren todas sus puertas de sus casas, de sus dinámicas, nos acompañan en los talleres. Entonces creo que esa es una bondad inmensa. ¿Cuáles dirías tú que fueron los principales desafíos ya en el terreno, los principales obstáculos que encontraron, digamos, para llevar a cabo el proyecto? Pues complicaciones, yo creo que al comienzo como que se pensaba que hacen los profesores de ingeniería, que trabajan temas tan técnicos con ciencias humanas, porque ese proyecto no se lo llevaron para Sí, ¿cómo establecieron ingeniería? esos puentes de Sí. comunicación que a veces no son sencillos No son porque son fáciles. áreas y disciplinas con conocimientos muy específicos? Sí. Pero creo que tuvimos varias virtudes. De un lado, pues que el profesor Orlando pues ya había hecho algunos trabajos con nosotros, de manera que nos conocíamos en el terreno también, pero una apertura inmensa de los profesores de ingeniería. Si eso no se hubiera dado, si ellos no hubieran podido identificar que para poder resolver los temas de la calidad del agua, si tú no estás integrado de otra manera a esas realidades y las dinámicas y las construcciones de esos imaginarios que tienen las comunidades, seguramente no se hubieran podido llevar a feliz término algunas respuestas de ellos, ¿no? ¿Y qué sigue después de este proyecto y de esta experiencia hasta cierto punto piloto que llevaron a cabo con Manos a la Cuenca? Digamos que hay otros proyectos en este sentido que se vienen desarrollando. Miren, pues desafortunadamente este proyecto que lo queremos tanto, los estudiantes que nos estuvieron acompañando cada rato nos dicen, profe, pero ese compromiso con la comunidad, cuando se termine el proyecto nosotros seguimos yendo a la comunidad, porque ya no teníamos recursos, pero es como un compromiso y unos lazos que quedan allí, pero por supuesto que nosotros no los podemos mantener hasta el final. Lo mismo, como unos retos importantes con los niños de los colegios, que con ellos se hicieron algunos talleres, los de Agua Talks, por ejemplo, se hicieron con ellos. Los profesores de los colegios también querían como que continuara ese acompañamiento, pero ya los recursos se habían acabado. De manera que el vínculo que tenemos ahora es porque una chica que está en el doctorado de geografía, que tiene de base su formación en ingeniería, pues ella está haciendo su tesis doctoral y la está desarrollando en esa área. Entonces viene un poco una nueva generación de investigadores a tomar el relevo. Sí, y de un compromiso que ustedes no se imaginan. Ojalá pudiéramos quedarnos más allá, pero pensar en qué tanto una experiencia esa se puede replicar en otras áreas. Hace como unos 6 meses nos describieron una profesora polaca que yo no conozco y un profesor alemán, y entonces nos dicen, nosotros queremos ir a hacer un trabajo de investigación en el Valle de Sibundoy. Tenemos todos los recursos que ustedes quieran, queremos mirar un poco los temas de la biodiversidad, un poco ese ejercicio que ustedes han hecho, pero nos interesa mucho el nexo que ustedes tienen con las comunidades. Y entonces hace como 2 semanas me escribió la profesora diciéndome que el proyecto lo habían aprobado. Entonces es una excelente noticia y tendremos, digamos, una segunda parte del proyecto en algún tiempo. Sí, bueno, estamos muy contentos por eso. Muchas gracias. Profesora Nora, cuéntenos de su trayectoria académica y profesional. Usted tiene una combinación que es muy particular, combina la economía, la geografía y la ecología en su formación. ¿Cómo se dio esta conjunción de 3 áreas que, digamos, son distintas, si bien tienen diálogos entre ellas en su formación?
¿Cómo fue esto? Yo creo que la culpable son las ciencias sociales. Ah, sí. En las ciencias sociales, que es como mi primera aproximación, pues veíamos cursos de economía y a mí me encantaban los cursos de economía. Y entonces mis curiosidades iban por allá y yo decía como que solamente tenemos un curso de fundamentación, porque fue mi formación básica aquí en la universidad. Entonces yo le pregunté al profesor que nos dictaba economía, ¿y por qué no nos dictan más sino un curso? Mira que todo, uno habla de historia y la historia le habla de economía, uno habla de geografía y le habla de economía, todos como el que le habla de economía. Digo, no, pues si usted quiere estudiar economía, pues vaya que ahí está la facultad. Entonces, o sea, primero habías hecho ciencias sociales, como carrera. Sí, como carrera, donde está la geografía, con un énfasis pues en geografía. Y entonces después es cuando me encuentro con la riqueza de la economía, que es como mi pasión de los últimos años, sin dejar la geografía, pero obviamente es una mirada de la economía seguramente un poco diferente a la que cualquier economista haría, ¿no? Yo no sé si para bien o para mal, pero bueno, esa conjunción de la geografía con la economía o de las ciencias sociales con la economía me permite pues también entender que de pronto cuando uno habla de economía no puede dejar de lado pensar que la economía es más bien como un sistema como abierto y no como siempre nos lo han enseñado que es cerrado y que en ese sentido pues tendríamos que estar como involucrando otros elementos y otros temas para poder entender las dinámicas de la economía hoy. Ya tenemos la geografía, la economía, ¿y en qué momento surgió la ecología, ese interés por el medio ambiente? Bueno, yo cuando hice mis estudios de economía, después pensé que la línea que tenía que seguir era por ahí y encuentro una maestría muy bonita en su estructura y es la maestría en Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes. Pero obviamente seguramente era enfrentarse a otro enfoque, a otras posibilidades y me presenté, pero antes de entrar a esa yo hice mi maestría en economía acá, con énfasis en economía matemática y después es cuando empiezo a como redefinirme y a decir tengo que irme por este otro lado y es cuando llego a la Universidad de los Andes y allá hice entonces esa maestría, conocí otras maneras de ver y de interpretar el ambiente que no necesariamente era la que yo estaba buscando, pero me aportó muchísimo en mi formación y también en poder ver la geografía con otros lentes, no solamente la economía sino la geografía. Cuando yo vuelvo aquí a la universidad, entonces los profesores me dicen, tú tienes que dictar es geografía económica. Y yo, pues sí, pero con otro contexto además. Y bueno, ahí empiezo como a trabajar también con mis estudiantes en los temas de investigación y a perfilar un poco mi doctorado. Y yo decía, tiene que ser por ahí, por ese lado. ¿Y tu doctorado es en? En ciencias económicas, pero el énfasis es en lo ambiental. Es en lo ambiental, Es o en sea lo que ambiental. tu área es economía ambiental. Sí. Y con ese giro hacia la economía ecológica, que es un poco como se van dando los debates desde la economía, va como esa ortodoxia y esa economía convencional a reencontrarse con otros enfoques que hoy son los que están debatiéndose en los diferentes escenarios de la economía. Entonces tú, después de tu doctorado, ¿te incorporas a la Universidad Nacional? ¿O desde antes? Desde antes. Yo soy de muy vieja data aquí en esta ¿Cuánto universidad. tiempo llevas ya en la universidad? Muchos años, yo digo que toda mi vida, toda mi vida. Si pienso que estoy aquí desde que tenía 17 años cuando ingresé al pregrado. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia como docente, como investigadora aquí en la Universidad Nacional teniendo este perfil interdisciplinario que como decíamos al principio es único? O sea, no es una sola disciplina, es una combinación. Sí. Yo digo que también la áreas. universidad, si no hubiera sido en la Universidad Nacional hubiera sido muy difícil, ¿no? Porque es la Universidad Nacional la que le permite a uno pensar bajo esos lentes interdisciplinarios, ¿no? Y tenía que ser también aquí la Facultad de Ciencias Humanas, también con ese sello particular de que casi siempre uno se está encontrando con esos otros colegas que asumen, digamos, los temas que uno también investiga, pero con otros lentes, desde otras perspectivas, y esto es de una riqueza inmensa. Yo no sé si aprendí más en mis años de estudiante
o realmente aquí con los estudiantes y con los colegas que me ha tocado compartir. Bueno, por algo dicen que no hay mejor manera de aprender que enseñar, ¿no? Sí, Sin duda. sí. Y yo agradezco mucho a la Facultad de Ciencias Humanas, pero a la Facultad de Ciencias Económicas también. Ellos me abrieron las puertas de una manera impresionante, donde yo puedo hacer mis trabajos, donde puedo estar en investigación con ellos, con los estudiantes del doctorado. Entonces yo digo que son esos espacios que la universidad le permite a uno y que uno debería valorar porque estos son únicos, yo diría. Sí. Ahora ya llevas un tiempo, llevas 2 administraciones desempeñando el cargo de vicedecana académica de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia en lo administrativo, que es también, tiene una cantidad de retos y de desafíos, sobre todo para los profesores, ¿no? Es distinto a la actividad, digamos, de docencia o a la actividad como investigador. Sí, bueno, yo estuve en la dirección del IDEA, en 2 administraciones, pues por la generosidad de los profesores del IDEA. Del IDEA, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Una escuela maravillosa para aprender no solamente de la academia, sino de la vida. Y bueno, creo que fue una experiencia importante desde lo administrativo. Sin embargo, yo diría que no es lo mismo estar en el IDEA con unos aspectos, digamos, tener que ver con aspectos administrativos que estar en una facultad de ciencias humanas, por la complejidad que encierra la misma facultad, pero yo diría que ahí es donde está la mayor riqueza de la Facultad de Ciencias Humanas, en esa diversidad, pero en la complejidad misma. Pues yo cuando la profesora Luz Amparo tan generosamente me propuso la idea, yo decía, bueno, no, yo ya había sido directora de departamento, pero quería era como quedarme más bien como en esos escenarios de las clases, de la investigación. Pero me parecía que era un reto, pero yo siempre me dije, si solamente va a ser para la parte solamente administrativa, yo creo que hay otras personas que lo hacen mejor que yo. Yo no quiero dejar mis clases totalmente, ni la investigación tampoco. Entonces yo dije, no, yo organizo mis tiempos y por eso tengo mis cursos del doctorado. Hago investigación con procesos más lentos, sin duda, pero yo sí creo que uno tendría que estar como en esos diferentes frentes. Tú que tienes una perspectiva amplia de cómo ha evolucionado la universidad en estas últimas décadas, ¿cómo ves tú el papel de la mujer en la academia? Tú eres un ejemplo de eso, pero ¿cómo ha cambiado en estos últimos años? Sí, yo sí creo que muchísimo, porque cuando yo ingresé a la universidad, a pesar de que yo estaba aquí en esta Facultad de Ciencias Humanas, nosotros teníamos la posibilidad de ir a las otras facultades a tomar clase. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que yo iba a tomar una clase en agronomía y pues allá pocas mujeres ingresaban, ¿no? Claro, yo no iba a estudiar agronomía, sino iba a tomar una clase y siempre uno sentía como que no era el espacio de uno, pero siempre son espacios abiertos. Entonces yo sí creo que ha avanzado muchísimo, que es una apertura inmensa la que tiene en este momento la universidad, las facultades respecto a la presencia de la mujer y a su papel, ya sea como estudiante, como trabajadora, como profesora, y las encontramos muy comprometidas. Por ejemplo, lo que es trabajo con comunidades, digamos, cuando están liderados por chicas, funcionan muy bien porque ellas son muy comprometidas. Yo no quiero decir que los hombres no lo sean, pero en esas actividades ellas son absolutamente comprometidas desde el comienzo hasta el final. Ellos también hacen mucha falta porque digamos que en las ciencias humanas, para muchos debates y para muchos procesos de investigación, pues obviamente que la participación de ellos es absolutamente importante. Nora, y para terminar, todo eso que has hecho muchas cosas, ¿sientes que te queda algo por hacer? Bueno, realmente uno siempre tiene cosas que como que hay que volverlas a retomar. Dentro de estas yo creo que tengo un compromiso muy fuerte de escribir algo sobre, o por lo menos un libro sobre geografía económica, desde la economía, pero desde la geografía. Entonces creo que ese es un compromiso con mis estudiantes. Y en los temas de investigación, pues de un lado pues yo sí quisiera consolidar, digamos, la investigación en páramos, que es como también algo que me viene preocupando muchísimo, pero el otro es el tema de carácter energético, que es un poco en todo lo que han sido estos vaivenes de los marcos de lo global y de los cambios globales que se vienen dando, que casi siempre los asignamos solamente a cambio climático, pero se nos olvida mirar detrás de eso qué hay.
y pareciera ser que hay una obsesión es por el crecimiento de las economías, no importa cómo. No importa el costo. Es un modelo extractivista absolutamente absurdo y no hemos venido pensando en cuáles podrían ser esas alternativas. Y bueno, creo que ahí también yo podría pensar en rescatar algunas de las tesis de grado que se quedaron como tesis de grado. Una que en estos días he recordado muchísimo es la de un estudiante de la maestría en Ciencias Económicas que yo acompañé, y era una tesis sobre energía fotovoltaica. Entonces creo que esa, por ejemplo, tiene menos restricciones de efectos ambientales y pocas veces se mira. Y en un país como Colombia seguramente le daría solución y respuesta a muchas poblaciones que ni siquiera tienen la posibilidad de tener energía en pleno siglo XXI. Pues lo que nos señalas es que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Que por supuesto tú nos contabas que tú misma quisieras hacer y que tus estudiantes además también, sí, los de antes y los de ahora están llevando a cabo. Sí. Pues Nora, te agradecemos mucho habernos recibido aquí en tu oficina y contarnos de todos estos proyectos y de tu trayectoria profesional. Muchas gracias. A ti, profesora Diana, por haber pensado en mí, y bueno, fueron unos momentos también que me llevaron a reflexionar frente a lo que uno hace y lo que deja de hacer también. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.